a iniciar. Bueno, pues antes que nada, darles la bienvenida a esta nueva odisea, agradeciendo de todo corazón que sigan aquí o que hayan vuelto o que piensen incorporarse a nuestro grupo de AA. No se preocupen, no se equivocaron de link. Me refiero a este curso donde estudiaremos el asno de oro de Apuleyo, cuyo título en latín es Asinus Aureus, que probablemente no sea el título original, sino probablemente se debió llamar Las Metamorfosis, pero Asinus Aureus fue el nombre que le dio San Agustín y precisamente a partir de él es que en buena parte conocemos a Apuleyo y buena parte de la fama de la obra también viene de aquí. Además, prefiero el título de Asno de Oro o en latín porque no se confunde con las Metamorfosis de Ovidio y además tiene un sentido literario y una potencia simbólica mucho mayor. Entonces, pues bienvenidos a este grupo de AA al que espero que se hagan adictos y si no, pues ya de perdida por lo menos dependientes. Bueno, el día de hoy, como es habitual, y me disculpo de antemano en estos inicios en donde pues me tengo que repetir por diferentes razones, voy a hacer un planteamiento general tanto del proyecto como del curso, en donde, bueno, pues querría fundamentalmente despertar su curiositas, dicho en latín, por esta obra que es, digamos, poco conocida fuera del mundo de los especialistas, pero que en realidad pues es todo un clásico de la literatura universal, en el sentido que le da Italo Calvino, voy a parafrasearlo más que citarlo, cuando habla de esos libros o de esos textos que siempre o que no han terminado más bien de decirnos aquello que nos querían decir. Creo que es una buena forma de definir un clásico. Es un libro que no ha terminado de decirnos lo que nos quería decir. Y en este caso, el asno de oro va a servir para poner broche a un largo estudio de mitología griega y creo que es muy adecuado porque así como Homero es, digamos, el alfa, Apuleyo podría ser el omega de toda esta literatura clásica y con la cual, como les decía, vamos a cerrar nada más y nada menos que 4 años de estudio de la mitología griega. Cuando empezamos este periplo, yo les dije que íbamos a tomar la mitología griega como un caso práctico para aplicar las teorías sobre las distintas formas de abordar un mito que habíamos estudiado en un curso anterior. Me parecía que la mitología griega era el mejor caso que podíamos tomar, primero porque es la que mejor conservado ha llegado a nosotros y por otro lado la que tiene más pervivencias, de tal forma que íbamos a poder poner en práctica lo que habíamos aprendido en las teorías del mito. Y curiosamente, ahora que vamos a ponerle un broche al estudio de la mitología griega, no digo que dorado, pero por lo menos espero lustroso, también el asno de oro nos va a permitir no solamente terminar la mitología griega, sino abrirnos el horizonte de otras mitologías, concretamente de la egipcia, un poco de la persa y, aunque no me lo crean del todo en este momento, también de la mesoamericana. Ya llegaremos a esto en su momento. A grosso modo, no me lo sé de memoria, ni mucho menos, ni pude hacer el repaso de los 4 años que llevamos estudiando esta cuestión, pero vaya, así a vuelo de pájaro hemos visto el origen del mundo, el origen de los dioses, las primeras deidades, Gea, Urano, Cronos, Rea, el nacimiento de Zeus, la llegada de los olímpicos, la llegada de la primera mujer que fue Pandora. Después estuvimos viendo los himnos homéricos, que acuérdense que no los escribió el autor de la Ilíada y la Odisea, pero a través de ello conocimos también los atributos y las historias de los olímpicos, tanto de la primera como de la segunda generación. Y luego de estudiar la mitología divina pasamos a la heroica, que normalmente se estudia a través de familias y de épocas. Empezamos con los inácidas,
vimos ahí la historia de Io, que se acuerdan que es perseguida por los celos de Hera. Ella convertida no era, sino Io en una vaquilla que va hasta Egipto, y de ahí va a venir la descendencia finalmente de Perseo, que fue el primero de los héroes que estudiamos. Después pasamos con Hércules y sus trabajos. Estuvimos viendo de la historia mítica de Tebas, de la Tebas griega. Ahí estuvimos en las tragedias de Edipo, de Antígona. Viajamos a Creta para conocer la historia de el Minotauro, de Minos. Después pasamos a la Casa Real Ateniense con Teseo, Fedra. Fuimos a buscar el vellocino de oro con los argonautas y también asistimos a la tragedia de Medea. De allí pasamos a la mitología, digamos, homérica, tanto antehomérica como homérica y posthomérica. Pues nos nutrimos de diferentes fuentes, tomamos los fragmentos que quedan del ciclo épico y a partir de allí pues estudiamos el juicio de París, el nacimiento de Aquiles, su talón, en fin, todos los preparativos para la guerra. Después vinieron ya los poemas homéricos, la Ilíada, después vimos a Esquilo, después entramos en la Odisea y terminamos el último curso que vimos, tenía que ver con las recreaciones de la Odisea, y allí nos detuvimos para estudiar la más importante de todas, que es el Ulises de Joyce, al que llegamos a tiempo para verlo en el centenario de su publicación. Bueno, pues algunos viajeros, aunque ustedes no lo crean, han soportado y sobrevivido a todo esto, incluidas las teorías del mito, pero no se preocupen, han sido honrosas excepciones. Otros han tomado en algún momento pues unas merecidas vacaciones y han vuelto, otros sensatamente quizás han desistido y algunos intrépidos probablemente se quisieran sumar. Bueno, a estos últimos, si los hay o si las hay, quiero decirles que no se preocupen si dicen cómo voy a meter a un curso que ya va a terminar. Bueno, la verdad es que, como decía, son muy pocos los que lo han hecho completo. Casi todos se han ido incorporando en algún momento, probablemente no en este punto, pero en algún lugar. Y si bien pues es importante toda la información y formación que hemos tenido previamente, la verdad es que nos hemos ido haciendo y hemos ido aprendiendo a lo largo del camino. Y por lo regular, pues ha bastado una introducción, más un poco de interés de su parte y que podamos coincidir en algún momento para que se hayan incorporado sin mayores problemas. Parte de la idea de esta clase es precisamente darles los elementos para hacer esta introducción o esta incorporación más fácil de lo que sería sin esta introducción y si se me metiera yo directamente en el tema. Bueno, debo decir que estos cursos se dan solamente una vez. Y durante las vacaciones pensaba que mi vida está definida probablemente por tres traumas. El trauma de saber que voy a dar un material por primera vez y que por lo tanto pues no lo conozco al grado en el que seguramente debería de conocerlo. Segundo, la experiencia traumática de darlo en estas condiciones. Y el último de los traumas es saber que probablemente nunca más lo voy a poder volver a ver, porque los dioses creo que todavía no han determinado mi llegada a Ítaca. Entonces, dicho lo cual, espero que en este caso me pase por lo menos como al burro que tocó la flauta, conocido refrán que alude a la fábula de aquel asno que se topó con un caramillo y después de estarlo olisqueando, resopló y sacó sin querer tres notas y se fue muy ufano creyéndose músico. Aunque también otro dicho relacionado con burros me ha estado rondando la cabeza, que por cierto, a ver si hacemos por ahí luego un apéndice de dichos del burro que sería muy adecuado para nuestro tema. Y bueno, es esto de que el miedo no anda en burro y vaya que no, o como dice Apuleyo en su obra, un burro filosofal. Bueno, pues cierro el paréntesis de mi presentación diciendo que en realidad mi oficio consiste en aprender
y a través de aprender, pues también voy enseñando o queriendo enseñar. Bueno, al final del curso anterior, una querida alumna y además cómplice y que está presente el día de hoy, me dijo: Pedro, después de ver el Ulises de Joyce, tómate unas merecidas vacaciones y por qué no, si quieres, la próxima vez vemos los cuentos de la pequeña Lulú. Bueno, pues una vez más debo de confesar mi ignorancia porque no he leído los cuentos de la pequeña Lulú, pero encontré algo más o menos parecido. Una novela que está hecha, entre otras cosas, a través de muchos cuentos insertados, y estos cuentos funcionan a manera de muñecas rusas. Y bueno, quisiera empezar tal como empieza la obra que vamos a ver aquí, diciendo: lector, quiero hilvanar para ti, en esta charla milesia, una serie de variadas historias y acariciar tu oído benévolo con un grato murmullo. Dígnate tan solo a recorrer con tu mirada este papiro egipcio escrito con la fina caña del Nilo y podrás admirar a criaturas humanas que cambian de forma y condición y viceversa, que posteriormente recobran su primitivo estado. Empiezo. Quis ile, ¿quién te habla? Bueno, pues quis ile en latín, ¿quién te habla? Tan solo esta pregunta, insertada en el misterioso prólogo, ha hecho correr, como dice el tópico, ríos de tinta, haciendo que una obra que parecería relativamente simple, quizás no al grado de los cuentos de la pequeña Lulú, pero que de entrada no parezca tan complejo, termine siendo un texto increíblemente rico, interesante, profundo, enigmático, al grado de que al día de hoy puedo decirles que nadie ha logrado desvelar el misterio de quién habla en esta obra. Y miren que ha sido estudiada. Así que, bueno, pues estamos ante una obra que ciertamente, a diferencia del Ulises de Joyce, sí está escrita para ser leída y para ser disfrutada, así que no se asusten, la van a poder leer con facilidad y seguramente les va a gustar, pero que al mismo tiempo ofrece para el lector, digamos, hermenéutico, un desafío muy interesante, de tal manera que sí se presta a este juego que nosotros planteamos en estos cursos, que tiene que ver con el juego de la hermenéutica, con este interés por saber qué es lo que dice y qué es lo que quiere decir un texto. Entonces, bueno, hay un momento en el cual el lector se da cuenta de que está metido en una historia que no es tan simple como parece y bueno, llegaremos en su momento a hablar de estas cuestiones. Por lo pronto, quizás alguien pudiera estarse preguntando qué tiene que ver el Ulises de Joyce y el Asno de Oro de Apuleyo, o mejor dicho, ¿qué clase de programa de estudios es aquel que reúne dos textos que normalmente no veríamos y no se verían, digamos, espalda con espalda, y seguramente se estudiarían por separado en un departamento de estudios clásicos de una universidad y en otro probablemente de filología inglesa o de literatura moderna? Vaya, de entrada parece que estas dos obras no tienen nada que ver y podría dar a entender que pues estos cursos tratan de ir tomando obras importantes de la literatura de forma caprichosa o al azar y luego pues ya pues como sea vamos tomando la que nos va interesando y qué sé yo. Bueno, pues voy a tratar de explicar que este no es el caso y cómo es que un programa de estudios como este, pues sí viene a ser, digamos, parte de un proyecto o de un programa de estudios que los puede reunir. Antes que nada, quiero decir que probablemente no exista una relación directa entre el Asno de Oro de Apuleyo y el Ulises de Joyce,
por más que Joyce era un gran lector, sabía latín, probablemente habría leído a Apuleyo, pero no sabemos que haya tenido, o yo no sé que haya tenido una influencia directa en el Ulises. Y sin embargo, al releer El Asno de Oro, quizás porque todavía tenía a Joyce muy cerca y no me lo podía quitar, no me lo he podido quitar, de hecho, fácilmente, me llamó la atención, y debe de ser una mera coincidencia, un tono, un toque ciertamente humorístico en los dos autores, de tal forma que dejan en el lector la sensación de que uno no sabe realmente qué tan en serio o qué tan en broma están hablando, o si están mezclando las dos cosas de tal forma que tenemos algo jocoserio o serio cómico y tenemos que estar jugando con estos dos elementos a la vez. De hecho, El Asno de Oro se presta a tres tipos de lectura, así a grosso modo. Algunos lo tomarán totalmente en serio, otros lo tomarán totalmente en broma y otros más, quizás me incluiría ahí desde ahora mismo, creemos leer en esto algo hasta cierto punto joyceano, en parte serio y en parte cómico, y pues cómo deslindar o cómo reunir estos dos aspectos va a ser parte de este juego hermenéutico en el que vamos a entrar. Eh, Desde luego no estoy comparando el genio del irlandés con el del africano. Joyce tiene asegurado su inmortalidad como uno de los grandes genios de la literatura. Apuleyo no ha sido visto en términos generales desde esta perspectiva, ni siquiera ha sido considerado como uno de los grandes escritores de la antigüedad, a la altura de Homero, o de Esquilo, o de Sófocles, o de Eurípides, o quizás de Virgilio, y sin embargo, ha pasado sobre todo de unas 3 o 4 décadas para nuestros días, que entre más se va estudiando a Apuleyo y se va viendo la influencia que ha tenido en la literatura, por ejemplo, en lengua castellana, en Cervantes, en Lope de Vega, en Calderón, en el Lazarillo de Tormes. Entre más se va estudiando a Puleyo, más va creciendo el respeto y la valoración por su obra, al grado de que hoy en día, pues creo que pocos dudarían de que El Asno de Oro es una de las joyas de la literatura universal y que contiene lo que, al menos desde mi punto de vista, esto desde luego es muy respetable que no sea el caso de otros, pero que al menos a mí me parece el mito más bello de toda la mitología griega. Bueno, volviendo a la pregunta de qué podría vincular estas dos obras de entrada tan distintas y estos dos autores que normalmente no relacionaríamos juntos, bueno, pues la respuesta se la podrán ustedes imaginar. Lo que vincula El Asno de Oro de Apuleyo y el Ulises de Joyce es la mitología. Pero, ¿qué es la mitología o qué es lo que al menos aquí vamos a entender por esta palabra? Bueno, el término, como ya he dicho repetidamente, admite dos acepciones que son válidas y que pueden entenderse de manera separada, pero también complementarias. Es decir, por un lado está mitología entendido como un sistema o como un conjunto de historias referidas a una determinada tradición, casi siempre va de la mano de una cultura o de una civilización, y así hablamos de mitología griega, mitología egipcia, persa, hindú, etcétera. O bien también podrían pensarse conjuntos de historia relacionadas con una determinada temática, como por ejemplo hacer una antología de mitos heroicos o de mitos de origen del mundo o de mitos escatológicos, aunque predomina más bien esta idea de mitología entendida como distintas tradiciones culturales. Y la segunda acepción, que es tan válida como la anterior, es el estudio de los mitos. Desde luego, esta segunda presupone la primera, porque para estudiar los mitos primero necesitaríamos las historias como tal.
pero eventualmente podríamos nosotros tener un conocimiento de las historias sin necesariamente hacer un estudio o un estudio hermenéutico de las mismas. En este caso, pues podríamos hablar de todos los estudios, digamos, mitográficos, en donde se hace una recopilación de las distintas fuentes de la mitología griega. Y bueno, pues bajo esta perspectiva estaríamos nosotros, digamos, recopilando las historias, conociendo sus fuentes, pero no necesariamente haciendo un estudio de los mitos. Eh, Probablemente algunos, no sé si sea el caso de mis alumnos más añejos, desde luego, pero alguien por ahí podría pensar, ¿y de verdad los mitos se estudian? Y si se estudian, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Quién lo hace? ¿Es porque hay mitos que son falsos y otros que son verdaderos? ¿O en qué es en lo que radica su verdad? Si estamos hablando de algo, de un estudio medianamente riguroso, sistemático, ¿en qué consiste? Bueno, pues si quieren empezamos dando un paso atrás antes de responder a estas preguntas, que desde luego responderé de una forma muy somera, porque si no me llevaría todo un curso en ello. Pero si quieren empezamos por cómo hemos llegado nosotros o cómo se acerca alguien a la mitología. Desde luego hay muchos caminos que nos pueden llevar a la mitología. El más natural probablemente sería pues que alguien nos haya contado historias o que un abuelo o una abuela nos haya leído libros que tenían que ver con mitos. Y bueno, pues bajo esta perspectiva, quizás este sería el acercamiento más deseable y natural. Y a partir de ahí ya estaría sembrado un interés por estas historias, a la manera, por ejemplo, de Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, a quien su padre lo dormía contándole las historias de la Ilíada. Otras veces el acercamiento viene porque hay un aura de fantasía o de exotismo que despierta la curiosidad. Otros se acercan porque les interesa crear y entonces encuentran en los mitos un trampolín para despertar y desarrollar su creatividad. Es el caso de los artistas. Pero también otros más nos acercamos, y este es evidentemente mi caso, a partir de haber estudiado otra cosa. Puede ser que hayamos estudiado filosofía o historia o arqueología, antropología, literatura, historia del arte o psicología, como es mi caso, o bien vengamos de algún otro saber, como el misticismo, la astrología, el psicoanálisis, y tarde o temprano, pues topamos con los mitos. ¿Qué es lo que suele suceder entonces? Vamos a imaginar que estudiamos historia del arte y entonces estamos con la Venus de Botticelli. Bueno, pues seguramente entonces conoceremos el mito del nacimiento de Venus o de Afrodita, sabremos que viene de la castración de Urano y probablemente el interés de alguien que estudia historia del arte pues en relación a los mitos va a terminar aquí, porque normalmente es lo que ocurre. O vamos a pensar en alguien que estudia psicología, conoce a Freud, va con el complejo de Edipo, vamos a suponer que llegue a leer la tragedia de Sófocles, pero probablemente allí termine el interés por la mitología, porque tanto en el primer ejemplo como en el segundo, pues uno está estudiando historia del arte y el otro está estudiando psicología o psicoanálisis. Por lo tanto, generalmente el interés por la mitología termina en el momento en el que se agota la relación con esa materia que estamos nosotros estudiando. Y esto también va de la mano del hecho de que pues muy pocas personas conocen o conciben que la mitología pueda ser una materia de estudio en sí misma. Y no podríamos culparlos porque no se enseña en ninguna universidad, porque no existe prácticamente ningún centro que se dedique a estudiarla y porque además, también hay que decirlo, es una materia
confusa, muy difícil de definir y que generalmente se ha visto como un conocimiento auxiliar. A mí, como ustedes saben, me gustan las causas perdidas y por lo tanto, pues he hecho de la mitología mi favorita. En primer lugar, porque seguramente no tengo ni la capacidad ni las credenciales para fundar o fundamentar la ciencia de los mitos, pero de todas maneras me gusta pensar que en alguna medida puedo contribuir a esta causa. Y por eso es que le entrego pues gran parte de mi vida y además pues he sido redituado y con creces, enamorándome cada vez más y no menos de esta materia y enriqueciéndome de una manera impresionante con cada uno de estos cursos que doy. Bueno, la mitología es el estudio sistemático y argumentativo de los mitos y me atrevería a decir de todo aquello que llamamos mítico. Es una disciplina muy ramificada que tiene relaciones con distintas disciplinas humanas y artes y que además es un saber multidisciplinario e interdisciplinar. Es más, me atrevería a decir que es uno de los mejores ejemplos que puede haber de una clase de estudios que relaciona distintas disciplinas, que atiende a varias de ellas y que además tiene que relacionarlas entre sí. Como tal, me parecería incluso un modelo de cómo hacer esta clase de estudios, porque no se puede estudiar un mito sin acudir a muchas materias. Y evidentemente esto es lo que explica que un curso de mitología pueda relacionar dos materiales aparentemente tan diversos como pueden ser el Ulises de Joyce y el Asno de Oro de Apuleyo. Evidentemente, esto también establece una gran problemática para aquel que quiere estudiarla, porque prácticamente habría que ser un polímata, ¿verdad? Habría que saber de muchas disciplinas para poder llegar a acercarnos a comprender un mito. Y evidentemente, por lo mismo, pues casi siempre somos aprendices, amateurs, que vamos diletando del saber de algunos especialistas sin que probablemente nosotros lo seamos en nada. Entonces, al margen de, digamos, de este desafío y de aquello que finalmente nos condujo a la mitología, creo que el gran desafío es poder trascender aquello que nos llevó a interesarnos de alguna manera en los mitos y tratar de dar el paso para interesarnos en la mitología como tal. Esto es lo que yo intento hacer, pero de todas maneras, si no lo consigo, de todas maneras puede ser interesante para aquello que para ti ya es de interés. Pero bueno, le voy a tratar de llevar agua a mi molino. Los mitos, digamos que han sido vistos desde estas distintas disciplinas y cada una de ellas ha querido o ha creído encontrar la clave de la lectura, ¿no? Para los psicólogos, los mitos son psicológicos, lo cual es cierto, pero solo de manera parcial. Para los sociólogos, los mitos pues son sociológicos porque explican cómo las sociedades se mantienen cohesionadas, y esto es verdad, pero solo en parte. Para los historiadores de la religión y la gente interesada en estas cuestiones, los mitos son vistos como historias sagradas, y es verdad que los mitos tienen que ver con la religión, pero no siempre o no dependen de ello. Y entonces podríamos nosotros seguir agregando ejemplos y llegaríamos al mismo punto. El asunto con los mitos es que siempre vamos a terminar diciendo sí, pero no solo, o en parte, pero no exclusivamente. Entonces, la historia de la mitología creo que puede ejemplificarse de manera sucinta a través de la famosa parábola de los ciegos y el elefante, según la cual cada uno está definiendo el elefante desde la parte en la que se encuentra. Pero quizás aquí la pregunta sería, ¿a quién le preocupa o quién se preocupa por el elefante? ¿O es que el elefante, ya llevados al relativismo posmoderno, no existe y solamente existen las interpretaciones del elefante, pero no el paquidermo?
Bueno, en este caso yo no estaría de acuerdo con Nietzsche de que solo existen las interpretaciones. Yo creo que existe el elefante y las interpretaciones, y que la mitología es la disciplina que estudiaría en este caso el elefante, escuchando las distintas voces que se encuentran en diversos lugares del paquidermo y que están captando una parte de ese todo, pero que probablemente no está interesada en el elefante como tal, es decir, en la mitología. Les voy a dar un ejemplo que tiene mucha relación con aquello que yo estudié inicialmente, que es la psicología, y con lo que a mí me llevó a la ciencia de los mitos. Tanto Freud como Jung, pues son dos exponentes muy importantes, sobre todo en términos de lo que representó la reactivación del interés por los mitos en el siglo XX. Y los dos trataron de ilustrar sus teorías y trataron de validarlas utilizando el prestigio que a pesar de todo todavía tenían y tienen los mitos. Para Freud, bueno, pues demostraban la universalidad del complejo de Edipo, su teoría psicosexual, porque de lo contrario, decía él, de qué otra forma se podría explicar que Edipo Rey fuera una obra que todavía conmueve a los espectadores. Jung, digamos, más cercano a la mitología, se valió de ella para el inconsciente colectivo, utilizando básicamente la mitología comparada. Y bueno, pues los dos, de alguna manera, utilizaron a la mitología para tratar de comprobar o de, digamos, darle un mayor sustento a sus intuiciones psicológicas, pero lo hicieron finalmente para hacer psicología. Esto no está mal y de hecho ayudó mucho a la psicología, particularmente al psicoanálisis, pero es distinto de hacer mitología. Ellos no hacían mitología, ninguno de los dos. Y digamos que esta corriente que ellos inauguran, que es la lectura psicológica o psicoanalítica del mito, ha sido muy útil para el estudio de la mitología, pero no deja de ser una forma de psicologizar el mito. Es decir, lo que ellos están tratando de hacer o lo que quisieron hacer es estudiar la psique a través del mito, pero no estudiar el mito como tal. Su analogía fundamental es que el mito era parecido al sueño. Evidentemente los dos tenían una visión distinta de los sueños y de los símbolos, pero digamos que esa era su analogía fundamental. Y como analogía, pues es en una parte adecuada, pero en otra parte los mitos no son tan parecidos a los sueños. Son y no son. Bueno, el conocimiento del mito en realidad depende mucho de este saber analógico y probablemente no podemos ir más allá de las analogías, pero esta no es la única que podemos hacer. El mito es parecido al sueño, pero también es poético y sin embargo no es poesía, presenta símbolos y sin embargo no es del todo simbólico, expresa ideas, pero no es filosofía, transmite valores, pero no es un código de conducta, conlleva creencias, ¿no? Pero no es exactamente un credo, y cuenta una historia como muchas otras narrativas, pero tiene algo que la distingue de las demás, que no es solamente su antigüedad o su fantasía, eh, sino una característica que vamos a ver más adelante. Y bueno, sigue las reglas de la lingüística y se puede hacer un estudio estructural, pero también tiene contenido. Y algo que es muy importante para nosotros, conlleva un mensaje y sin embargo, pues no es propiamente una moraleja. Entonces, lo que yo vengo planteando de un tiempo a esta parte y que gracias a estos cursos, pues voy medianamente articulando y seguramente todavía el trabajo está por hacer, pero es que estamos en el momento de reunir las piezas del rompecabezas y tratar de configurar, para decirlo en términos, por cierto, muy congruentes con la novela que vamos a estudiar, el cuerpo osírico de la mitología. Se acordarán algunos de ustedes de que en la mitología egipcia
Osiris es descuartizado por su hermano Set, y luego Isis, Neftis y el chacal Anubis van buscando las partes del cuerpo desmembrado de Osiris hasta que finalmente las encuentran, bueno, encuentran casi todas menos una, probablemente la más importante de ellas, pero Isis, que era una gran maga, hizo una prótesis y luego, aleteando como una golondrina, lo elevó y gracias a ello quedó impregnada de Horus, que vendría a ser algo así como el Osiris vivo, que estaba encarnado en la figura del faraón. Bueno, pues creo yo que ha llegado el momento de tratar de amalgamar estos distintos conocimientos de todas estas disciplinas que se han interesado en el mito y que iniciaron a partir del siglo XX un estudio, digamos, más formal de él. Pero la pregunta es, ¿dónde está el hilo de Ariadna? ¿Cuál es la argamasa? ¿Cuál es el elemento que va a permitirnos unificar o tratar de darle una articulación a todas estas distintas disciplinas que han arrojado luz sobre los mitos, pero sin querer hacer mitología? Bueno, pues me atrevo a pensar, o al menos esa es mi propuesta, que la respuesta está en la hermenéutica. Y por eso es que lo que yo vengo a proponer es algo así como el estudio hermenéutico de los mitos. La hermenéutica, a diferencia de las materias que he mencionado anteriormente, es una disciplina, digamos, suficientemente neutra y que al mismo tiempo tiene la posibilidad de englobar a prácticamente todas las disciplinas que llamamos humanísticas, impidiendo que terminemos haciendo otra cosa que no sea mitología, llámese filosofía, historia del arte o lo que sea. Entonces, vamos a hablar un poco de la hermenéutica y voy a eh, recordarles algunos conceptos que he manejado, los voy a introducir según sea el caso, y vamos a irlo haciendo un poco de la mano de la mitología. La hermenéutica es una disciplina casi tan antigua como la mitología, entendida esta como la ciencia que estudia los mitos. La palabra hermenéutica es de origen griego, hermenéuticos, que viene de tres elementos. Hermeneuo, que significa yo descifro, tecné o tecné, que es arte o técnica, por lo tanto es algo que se hace, y tikos, que quiere decir relacionado o relativo a. Por lo tanto, si queremos una definición de hermenéutica, vamos a decir que es todo lo relativo al arte de explicar, descifrar escritos, textos, particularmente aquellos que nos ofrecen una dificultad interpretativa, es decir, que no son tan claros, que tienen un elemento oscuro o ambiguo. Desde luego, la hermenéutica está muy relacionada con el dios Hermes, que como sabemos es el mensajero de los dioses, el encargado de comunicar a los humanos o a algunos humanos los designios divinos, entregados en mensajes que llamamos herméticos, porque solamente los pueden entender algunos. Y bueno, bajo esta perspectiva, digamos que tenemos a nuestro santo patrón, que es este dios griego, que creo que nos da una buena idea de lo que hace un hermeneuta, que es tratar de traducir un lenguaje, digamos, divino o atemporal a algo humano, eterno, o para ponerlo en términos menos místicos, digamos, un puente entre lo invisible y lo visible de un texto, es decir, entre lo que dice y lo que quiere decir. Entonces, el hermeneuta está haciendo un puente entre estos distintos niveles. Y pues como les decía, la hermenéutica es prácticamente tan antigua como la mitología, entendida como la ciencia de los mitos. Y es que esta mitología, entendida así, pues al menos nosotros la conocemos a partir de los griegos, porque curiosamente fueron ellos, o al menos solamente lo sabemos con certeza de los griegos, los primeros en desconfiar o en dudar de sus mitos.
Ya en el siglo VI antes de Cristo, los presocráticos estaban buscando explicaciones, sobre todo del mundo natural, que no tuvieran, o que no fueran las que daba Hesíodo o las que daba Homero, porque ya les parecían absolutamente inverosímiles. Así que los griegos, famosos por su mitología, fueron los primeros en desconfiar de ellos y empezar a buscar explicaciones racionales para los fenómenos del mundo natural, en lo cual evidentemente no estaban equivocados. Aquí podemos nosotros pensar que los mitos o la mitología, los mitos en particular, reciben un primer cuestionamiento de muchos otros que van a recibir, pero que ninguno ha representado su erradicación ni su desaparición, porque casi tan pronto como vienen estos cuestionamientos, van a salir los defensores de Homero. Y aquí tenemos el inicio de la tradición más antigua y de mayor durabilidad en relación a la interpretación de los mitos, que son las alegorías. Entonces van a surgir personajes como Teágenes de Regio o como Paléfato, y a esto se van a incluir después los estoicos y los neoplatónicos, y todos ellos van a salir más o menos en defensa de Homero, y aquí es donde empieza la hermenéutica y donde inicia la ciencia de los mitos, porque resulta que eso es lo que dice o lo que dijo Homero, pero eso no es a lo que se refería él. Y es aquí donde inicia realmente la hermenéutica y este maravilloso juego de saber cómo se da esta relación entre lo que dice y a lo que está refiriendo. Entonces, la mitología, decía, nace prácticamente junto con la hermenéutica y va a ir de la mano de ella, eh, engarzando dos cosas que están siempre presentes en el mito. Y es esta mezcla de credulidad e incredulidad, de falsedad y de verdad, de creencia y de increencia, de la búsqueda de encontrarle un sentido a algo que parece no tenerlo, o de darle un nuevo sentido a algo que ya no se puede entender de aquella manera. E hipotéticamente podríamos pensar también de tratar de descubrir lo que podría ser la sabiduría de la imaginación. Bueno, pues siguiendo con esta reseña, llegan los padres de la Iglesia Oriental, Clemente de Alejandría, Orígenes, que van a retomar este estudio o estas alegorías y lo van a aplicar para el estudio de los evangelios, particularmente para aquellas partes de los evangelios que se consideraban inverosímiles o cuyo sentido no era muy claro. Estos padres de la iglesia de los primeros siglos de nuestra era, pues no vivieron en el cristianismo ya asentado, sino que necesitaban del prestigio de la cultura griega para introducir la religión del cristianismo, y en ese sentido utilizaron o recurrieron a los mitos griegos para darle ese prestigio y también para verlos como una especie de anticipación, una prefiguración de lo que iba a ser la llegada del mensaje verdadero. Estos métodos alegóricos hoy se conocen principalmente como exégesis, en el caso de la Biblia, pero bueno, en fin, básicamente también podríamos decir que es hermenéutica. Y en la Edad Media nos encontramos con la idea de que el texto es algo así como el hombre, y que como éste tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene un espíritu, pues un texto tendría también estas mismas dimensiones. A partir de aquí se desarrollan a veces visiones tripartitas, otras veces en cuatro, sobre un texto que, como digo, se está haciendo analógico, en este caso, al hombre, y a partir de esto se habla a veces de una dimensión literal, de una alegórica, de una moral y de una anagógica o espiritual. Eh, Pasamos rápidamente de la Edad Media al Renacimiento, que como sabemos, pues permitió que los antiguos dioses y diosas,
heroínas y héroes de la mitología griega salieran del closet, por decirlo en términos coloquiales, y se mostraran tal cual, y que trajo una verdadera revolución en cuanto a las artes plásticas, pero no en la forma de interpretar los mitos. Los mitos siguieron viéndose esencialmente como alegóricos en términos morales o en términos metafísicos y qué sé yo. Pasamos ahora a revista al iluminismo y la ilustración, que fue pues una tradición que vino a tratar de desterrar de una vez por todas los mitos, confiando ciegamente en la luz de la razón. Pero luego el romanticismo vino a rescatar aquello que la ilustración había devaluado, es decir, todo lo relacionado con lo extraño, con lo nocturno, con lo ilógico, y posteriormente, bueno, o anteriormente, mejor dicho, con los descubrimientos del Nuevo Mundo, vinieron el conocimiento de otras culturas, esto se fue haciendo cada vez mayor y el conocimiento de otras culturas y de los mitos de otras culturas diferentes a los griegos permitió el inicio de la mitología comparada y se dieron cuenta que en realidad no eran tan distintos los mitos de unas culturas a las de otras, eh, pero que todas tenían en común, o al menos se pensó en aquel tiempo, el reflejar una manera, una mentalidad que en aquel entonces se consideró de una forma hasta cierto punto despectiva como infantil o primitiva. Los mitos se veían como una expresión de una forma ingenua o torpe de explicar la realidad, pero a pesar de esto hay mucho que agradecerle a estos estudios, porque de aquí pues abrevó evidentemente la antropología, la etnografía y muchos de los mitos que hoy conocemos pues derivan de este interés por esas mentalidades primitivas. La idea que se manejó durante mucho tiempo y que vemos claramente en la rama dorada de Fraser es que había una especie de evolución antropológica en el hombre que había pasado por una etapa animística, después por una etapa religiosa y que luego llegaría a una científica y en donde cada una de estas etapas iba, digamos, terminando con la anterior. La esperanza en aquel entonces es que llegando a la etapa científica ya no se iban a necesitar pues ni la religión ni tampoco los mitos. Esta es una visión evolucionista de la antropología que hoy en día es pues totalmente decimonónica y según la cual digamos que la ciencia y la religión son dos cosas que no pueden coexistir, ¿no? Sino que la ciencia vendría a desterrar la religión. Bueno, pues hoy en pleno siglo XXI, pues nos parece incluso ingenua esta visión porque evidentemente ni las creencias religiosas han desaparecido y vivimos en una etapa científica. Luego entonces parecería que no son irreconciliables la ciencia y la religión, sino que lo que hemos tenido es básicamente un paradigma un poco trasnochado. Seguimos arrastrando esta idea de que lo mítico y lo lógico son etapas que el ser humano supera y no hemos llegado al momento de plantearnos el ser humano en su antropología como un ser logomítico o mitológico. Esta es una concepción de un antropólogo catalán, Luis Duc, que habla de la logomítica, entendiendo que el ser humano es y siempre ha sido lógico y mítico. No es que una etapa es superada por la otra o que un día vamos a dejar de ser míticos para ser totalmente lógicos, sino que en realidad son dos dimensiones del ser humano que existen de manera paralela y que no hay necesidad de quitar una y de pensar que todas las respuestas puedan estar de una forma o de la otra, lo cual nos llevaría o a un positivismo extremo o a visiones creacionistas y demás que son totalmente anacrónicas.
Entonces, el ser humano ha sido siempre mítico y lógico. Karen Armstrong, en uno de sus libros, que se llama Breve Historia del Mito, pone un ejemplo que es muy claro, ¿no? El hombre primitivo, hace 30, 40 mil años, pues necesitó desarrollar una técnica y utilizar la lógica para saber cómo enfrentar a un animal pues mucho más poderoso en conjunto y a través de una serie de estrategias que evidentemente implicaban el desarrollo lógico del cerebro. Pero por otra parte, una vez que el animal lograba ser cazado, se necesitaba encontrarle un sentido al por qué esto había sido posible. Entonces, por un lado estaba lo lógico y por otra parte estaba lo mítico. Y lo mismo sigue sucediendo hasta nuestros días. Eh, la ciencia médica nos puede decir, sin lugar a dudas, cuando una persona ha fallecido. Lo que no nos puede decir el médico es qué es la muerte. De tal forma que nunca vamos a dejar de tener mitos. Probablemente no sean los mismos, no se transmitan de la misma manera, eh, cambien la manera de comunicarlos, la forma de expresarlos, las visiones, las creencias, pero mientras el hombre sea hombre, va a requerir de una, digamos, de una explicación que dote de sentido a algo que no puede enfrentarse sin tener esta membrana de significación, que es lo que nos hace propiamente humanos. Es decir, lo que nos hace seres humanos es el hecho de que interpretamos lo que nos pasa. Por eso es que la hermenéutica forma parte, digamos, consustancial, intrínseca de lo que es el ser humano. Bueno, volviendo a esta historia de la hermenéutica, vamos a recorrerla brevemente del siglo XVIII-XIX hasta nuestros días. El primer, digamos, el precursor de la hermenéutica, como la entendemos actualmente, fue un teólogo protestante alemán de un nombre muy complicado para nosotros, Schleiermacher, que por cierto fue el traductor de Platón del griego al alemán y que es célebre por haber dicho que la hermenéutica, al menos en el caso de Platón, podía llegar a comprender a Platón mejor de lo que Platón se había entendido a sí mismo. Esta es una frase que además de ser muy ambiciosa e interesante, abre la puerta, ¿no?, para toda una hermenéutica romántica. Como sabemos, tanto el psicoanálisis freudiano en menor medida como el junguiano, pues tienen mucho de romanticismo, y de aquí viene esta idea de que probablemente el hermeneuta pudiera llegar a comprender mejor al autor de lo que el autor se comprendió a sí mismo. Dejamos estas visiones románticas de Schleiermacher, que por otra parte era muy riguroso en algunas reglas de hermenéutica, y nos pasamos ya al siglo XIX, siglo XX, con otra figura muy importante que se llamó Wilhelm Dilthey. Dilthey planteó una diferencia fundamental entre las ciencias naturales y lo que él llamaba las ciencias del espíritu. Las ciencias naturales, decía él, son aquellas que nos llevan a una explicación. En cambio, las ciencias del espíritu, que no tienen nada esotérico ni nada por el estilo, sino las ciencias humanas, las disciplinas humanísticas, son aquellas que precisan de una comprensión. Y para él era muy importante hacer la diferenciación entre lo que pretendían y lo que buscaban una y otra. Las ciencias naturales explican, pero las disciplinas sociales, las ciencias, por lo tanto, hermenéuticas, lo que buscan es una comprensión. Eh, Cuando yo trato de acercarme a un monumento artístico o cuando trato de explicar una pintura o una obra de la literatura, yo no puedo arribar finalmente a una explicación. Eh, lo que estoy intentando hacer, lo que se busca hacer es comprenderla. Em, Todo lo que el ser humano hace, que viene a ser en una sola palabra cultura,
es sujeto de una comprensión, según Dilthey. Todo aquello que, digamos, es parte de la naturaleza está sujeto a una explicación. Entonces, para Dilthey, todas las ciencias o las disciplinas humanísticas vienen a ser hermenéutica, y en ese sentido, él va a tratar de hacer o de plantear una serie de reglas en relación a la hermenéutica que básicamente tienen que ver con tratar de reconstruir las condiciones en las que eso que estamos estudiando se produjo. Vamos a suponer que queremos estudiar el asno de oro de Apuleyo. Bueno, la hermenéutica diltheyana sería algo así como tratar de reconstruir la condición en la que esta obra se produjo. Es, digamos, una hermenéutica de carácter historicista. Bueno, dejamos a Dilthey en el siglo XIX, principios del XX, y continuamos, no sin hacer un breve paréntesis para mencionar al que probablemente fue el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, que plantea algo que va a ser importantísimo para la hermenéutica moderna, y es esta idea de que el ser humano es un ser eyectado, es decir, nosotros entramos a un mundo que ya existe y del que nunca nosotros podemos dejar de formar parte en los niveles más básicos, como por ejemplo el lenguaje. Estas y otras intuiciones van a ser recogidas por el que viene a ser el padre de la hermenéutica moderna, que es Hans Georg Gadamer. Este filósofo, este intelectual alemán, pues es al que consideramos el padre de la hermenéutica moderna, y va a recoger muchos de los planteamientos desde Schleiermacher, de Dilthey, evidentemente de Heidegger, pero le va a dar un avance a la hermenéutica. Voy a tratar de explicarlo de una manera relativamente sencilla. Eh, Así como para yo entender una determinada producción cultural, es muy importante que respete el contexto histórico en el que ésta se desarrolló y que trate de reconstruirla, ¿no? Yendo a esos distintos contextos y demás. No me puedo olvidar de que yo también soy parte de un mundo que no puedo dejar al tratar de comprender o de entender una determinada obra. Entonces, bajo esta perspectiva, es muy importante tener en cuenta que el hermeneuta es alguien que pertenece a un contexto, que pertenece a un mundo, y que desde aquí su lectura no puede ser 100% objetiva. Tampoco diría yo que debe de ser arbitraria o caprichosa, pero no puede ser totalmente objetiva. Fíjense cómo estos autores que he estado mencionando, todos, digamos, que van a coincidir en tratar de darle una respetabilidad a las ciencias humanísticas que ya se encontraban en declive en el siglo XIX, en el siglo XX, y que hoy en día ya prácticamente no tengo que decirles en qué situación o condición se encuentran actualmente. Y parte de lo que planteaban era que la gran devaluación de las ciencias naturales o exactas en relación a las otras es que éstas eran subjetivas, que éstas dependían de una interpretación y por eso no eran rigurosas o por eso no se podían denominar científicas. Y bueno, pues estos planteamientos, tanto de Dilthey y ahora de Gadamer y demás, lo que vienen a hacer es rescatar la subjetividad desde una perspectiva muy interesante. El ideal no debe de ser, al menos para estas disciplinas, la objetividad, sino que la subjetividad, lejos de hacerlas menos valiosas que las otras, va a ser precisamente lo que va a permitir que yo termine comprendiendo una obra más que explicándola. Eh, digamos que si yo quisiera explicar la Odisea o si yo quisiera explicar el Asno de Oro, pues sería relativamente sencillo, no es en realidad, pero bueno, digamos que sería mucho menos complicado que tratar de comprenderlo. Al que comprenderlo,
esto presupone que yo tengo un interés en la obra. Si yo tengo un interés es porque yo estoy buscando algo en ella y desde ahí mi acercamiento no puede ser objetivo. Esa subjetividad es lo que va a hacer que yo me interese en algo, lo que va a llevar a que yo me involucre con eso de tal manera que no solamente lo vea como un objeto de estudio, sino que me lleve a un nivel de compenetración, de involucramiento, que es lo que va a permitir la comprensión para no quedarme solamente en la explicación. Entonces, la subjetividad, en lugar de ser algo que va en demérito, en realidad es lo que permite tener una relación mucho más íntima con aquello que finalmente queremos comprender o acercarnos a comprender en un momento dado. Una palabra que va a ser crucial para Gadamer dentro de su visión de la hermenéutica es la palabra prejuicio. Normalmente tenemos una visión muy prejuiciada de este término y Gadamer la va a tomar, digamos, en su sentido literal. Eh, Nosotros no podemos no tener un prejuicio porque al ser parte de un mundo y de una tradición, y esto está muy en relación con lo que decía Heidegger, eh, yo no puedo acercarme a nada como si yo fuera una tabula rasa, sino que siempre voy a tener alguna clase de precomprensión o de juicio previo en relación a aquello que yo quiero comprender. Dicho de otra manera, si alguien no me hubiera transmitido que Homero es importante, si alguien no me hubiera hecho llegar que Hesíodo o la mitología griega, o en este caso Apuleyo, es un autor digno de ser leído, probablemente nunca me acercaría a ellos. Es decir, esa precomprensión, lejos de ser algo que me limita o que va en contra del trabajo hermenéutico, al contrario, es precisamente lo que lo posibilita. Por eso también quise hacer este breviario sobre cómo es que nos acercamos a la mitología. Probablemente no hubiéramos estado en esta plática si alguien no te hubiese acercado a la mitología, ya sea a través del conocimiento de las historias de los dioses y de las diosas, ya sea a través del estudio de los mitos. Y en ese sentido, nosotros somos parte de una tradición, tanto de una tradición que los ha transmitido como historias, como de la tradición que los ha venido estudiando desde Teágenes de Regio en el siglo VI antes de Cristo hasta nuestros días. Entonces, nosotros siempre formamos parte de una determinada tradición y esa es una de las palabras que Gadamer trató de recuperar para el mundo moderno, entendiendo la tradición como un saber y valorándola como tal. Bueno, una cosa es que esto me lleve a acercarme a un autor que de otra forma no estaría en mi horizonte y no podríamos decir, desde luego, que es el final del proceso o del ciclo de comprensión hermenéutica. Evidentemente, este es el principio y el final, o al final, Gadamer le llamaba una fusión de horizontes. Lo que se espera o lo que se busca es que se dé un momento en el que se fundan tanto los horizontes del lector como del escritor o de la obra misma. Para llegar a este último punto, pues hay que hacer efectivamente un trabajo y Gadamer no va a obviarlo ni mucho menos. Entonces, evidentemente una obra como la que vamos a estudiar aquí u otras que hemos estado estudiando pertenecen a un mundo, a una mentalidad y quien las escribió o quien las recogió, las recopiló, no lo hizo para nosotros. Sí, estas obras inicialmente no las escribieron para alguien que vive como nosotros en el siglo XXI y que está en medio de una guerra y después de haber pasado por una pandemia. En fin, hay muchas diferencias entre un texto escrito, en este caso,
hace 1800 años y nosotros. Son realidades muy diferentes y no debemos nosotros de eh, obviar estas diferencias. Por otro lado, tienen que existir similitudes porque de lo contrario esa obra no tendría nada que decirme actualmente. Entonces, una buena hermenéutica tiene que tener en cuenta tanto las diferencias como las similitudes. Si solamente se fija en las diferencias, entonces va a ser letra muerta. Si solamente quiere o va a forzar las similitudes o acomodar el texto a nuestra propia mentalidad, entonces probablemente va a terminar distorsionando tanto la obra que no va a terminar por aportarle nada interesante y significativo. Entonces, una buena hermenéutica siempre es un interjuego entre las diferencias y las similitudes. Para decirlo en términos de un filósofo mexicano muy importante, Mauricio Boixot, la hermenéutica es una lucha entre lo que quiso decir el autor y lo que yo quiero que me diga. El lector se acerca a un texto queriendo que le diga algo, esperando que responda a ciertas preguntas desde su época. Y se va a encontrar con un texto que está escrito probablemente con una intención diferente para un lector distinto y que tiene un mensaje que no necesariamente es el que yo estoy buscando allí. Y que sin embargo, a otro nivel, tiene que haber similitudes para que esa obra siga siendo significativa y siga siendo leída. Bueno, pues digamos que una hermenéutica lo que busca es precisamente no eliminar o no quitar al escritor o al autor para yo imponer la lectura que a mí me gusta o acomodarlo a mi forma, y por otra parte, también trata de respetar la creatividad del lector que está buscando algo en ese texto y que si no tuviera esperanza de encontrarlo, pues ni para qué leería la obra. Riquet hablaba, por ejemplo, de esta esperanza o fe hermenéutica. Es algo que a mí me gusta mucho porque él decía que nosotros nos acercamos a un libro con la esperanza de que nos dé algún tipo de orientación o de respuesta. Y si no existiera esa esperanza, probablemente no leeríamos ese material. Después de la lectura y después de nuestro trabajo en el texto, casi siempre vemos recompensada la fe que depositamos inicialmente, aunque probablemente al final no haya respondido a nuestra pregunta, sino a otras distintas, o nos haya dejado con más preguntas que respuestas. Bueno, el final de toda hermenéutica va a ser una apropiación del texto por parte del lector. Esto ocurriría si tú te acercas al asno de oro por propia cuenta, como si lo haces a partir de un curso como el que vamos a tener aquí. No quiero decir necesariamente que por hacerlo así va a ser mejor que de la otra forma, pero digamos que pues, la idea es que mi participación permita un mayor enriquecimiento de este encuentro y que yo pueda ser una especie de intermediario, eso es lo que hace un hermeneuta, entre el lector, el texto y su autor. De esta forma, lo que buscamos es que tú de cualquier forma lo hagas tuyo, es decir, que se dé una apropiación. La diferencia quizás estaría en que buscaríamos que esta fuera una apropiación informada, a diferencia de la que tú harías probablemente si leyeras el texto y le dedicaras, pues, no sé, el tiempo que llevara en leer la lectura, pero sin todo lo que implica el mundo del autor, los estudios que se han hecho, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es de alguna manera mi papel. Espero ser eso, un puente entre la obra y tú, y tratar de enriquecer lo que de otra forma sería una lectura,
que de todas maneras sería nutritiva, pero que espero que sea mucho más interesante a partir de los distintos marcos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Finalmente, la hermenéutica, al menos en el sentido filosófico del término, va más allá de interpretar un texto antiguo, críptico, oscuro, ambiguo, sino que la hermenéutica ya en un sentido filosófico va más allá para decirnos que en realidad la interpretación no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que nosotros no podemos dejar de hacer. Es decir, que es algo que es parte de nuestra naturaleza humana, es algo que es intrínseco a nosotros y que en ese sentido no podemos no interpretar. Vivir es interpretar, vivimos interpretando. Y en ese sentido, pues digamos que las obras o los textos que tomamos para leer, para interpretar, pues sirven, creo yo, como una especie de ejercicio para lo que en última instancia probablemente sea más importante, que es pues la lectura de nuestra propia vida, que evidentemente también es un texto a veces difícil de descifrar. Entonces, espero que este material y este curso pues los haga a ustedes mejores lectores y en la medida en la que mejoremos como tal, seguramente que también seremos mejores seres humanos. Bueno, la hermenéutica es una disciplina muy hermanada con la mitología, pero no es idéntica a ella. Se puede entender en un sentido más técnico o en un sentido, digamos, más filosófico. En ambas tiene relación con la mitología, pero no es idéntica a la mitología. El mitólogo es un hermeneuta, pero es un hermeneuta de un tipo particular de historias, que es lo que nosotros llamamos mitos. Me resultó más o menos fácil, espero yo, dar a entender las dos acepciones de la palabra mitología, pero cuando tratamos de definir nuestro objeto de estudios estamos en mayores problemas, porque definir un mito es algo que es prácticamente imposible. Ya Kirk, en una obra muy célebre del siglo pasado, decía que no existe una definición platónica, quiere decir, una definición perfecta de lo que es un mito, porque ninguna definición va a aplicar a todos los casos concretos y particulares. Es decir, no hay ninguna definición que abarque todo aquello a lo que nosotros le llamamos mito. Bajo esta perspectiva nos podemos, digamos, desechar la definición porque es imposible o intentar pues la menos mala de todas. Y yo soy de la idea de que pues es mejor tener una definición regular o aproximada a no tener ninguna. Pero en cualquier caso es terriblemente difícil definir qué es un mito porque o es una definición muy cerrada en donde muchas historias que llamamos mitos no entrarían, o es tan amplia que probablemente historias que no son un mito entrarían dentro de dicha definición. Entonces, o hay definiciones demasiado incluyentes o demasiado excluyentes, y bueno, resulta verdaderamente muy complicado definir qué es un mito. Voy a decir algunas cosas. Yo pienso que los mitos son esencialmente historias muy importantes. Esa, digamos, que sería mi definición fundamental. Yo lo que entiendo por mito es una historia de una gran trascendencia, de una enorme repercusión, que ha servido y que quizás siga sirviendo, utilizándose como un referente, ya sea por las sociedades, por las culturas o por las personas, y que a través de este paralelismo estamos tratando de relacionarnos con un hecho que probablemente nunca ocurrió y que sin embargo sucedió de alguna manera. Entonces, el mito es una historia que nos permite comprender a nivel personal o a nivel cultural por qué es algo por lo que estamos nosotros atravesando, que ciertamente surge de manera espontánea, eh,
cuando nos vemos en la necesidad de dramatizar o de representarnos la experiencia que estamos teniendo. Y sin embargo, esta, digamos, vocación espontánea viene, como decía anteriormente, porque de alguna forma esa historia nos es conocida porque formamos parte de una determinada tradición. Bueno, para poner una definición aquí en la mesa, digamos, una definición adecuada, si no perfecta, desde luego, Carlos García Gual nos dice que el mito es una historia tradicional que cuenta la actuación memorable y paradigmática, es decir, ejemplar, de unos personajes prestigiosos, que a veces son dioses, héroes, pero también pueden ser burros, en un tiempo prestigioso y lejano. Entonces, a partir de esta definición, que además aplica sobre todo para los mitos antiguos, pues tenemos, digamos, un parámetro para decir cuáles son las historias sobre las cuales nosotros hacemos hermenéutica, porque evidentemente en el derecho se hace hermenéutica, pero no se hace hermenéutica de estas historias y se hace hermenéutica en obras de arte, pero no es mitología, y entonces nosotros hacemos hermenéutica de un tipo particular de historias. Y como tal, me parece que el mitólogo, más que ser alguien que se sepa de memoria todos los dioses y las diosas, las leyendas, los atributos y demás, cosa que yo evidentemente me descarto de entrada porque ni tengo esa memoria ni esa erudición. Y además me parece que no es lo más importante porque se encuentra en los muchos manuales mitográficos que existen, tanto antiguos como modernos, y si no, lo puedes buscar en internet y no hay ningún problema. Más que esa parte, insisto, erudítica o de ese oropel de la cultura, yo creo que el mitólogo es esencialmente un intérprete de la cultura. Y como tal, pues hace la interpretación de las historias que son más importantes de una tradición, ya sea antigua o moderna, y como tal trata de explicar esa cultura y con ello también explicarse a sí mismo. De tal forma que yo creo que eso es lo que hace esencialmente un mitólogo, y que bajo esta perspectiva, pues el estudio hermenéutico de los mitos, para resumir, pues viene a ser una especie de aventura, ¿no?, interpretativa, en donde la hermenéutica nos sirve porque es la disciplina que tiene que ver con la interpretación de esa historia, es suficientemente neutra en el sentido de que también nos da reglas, es una técnica o bien un arte, eh, y que por lo mismo de ser en parte neutra y por otra parte abarcar muchas distintas disciplinas y conocimientos, pues no hace un estudio tan sesgado como si nosotros hiciéramos un estudio en clave psicoanalítica o en clave estructuralista o lingüística o sociológica, y al mismo tiempo nos permite abrevar de algunas de estas distintas disciplinas para tratar de comprender más que de explicar un mito, con lo cual evidentemente estoy dando por sentado que es algo con lo que nos tenemos que involucrar y algo con lo que hasta cierto punto nos tenemos que enamorar, porque de otra forma, pues sería muy difícil que esa historia realmente terminara por ser parte de nuestra vida. Entonces, si el asno de oro se convierte en esto para nosotros, pues creo que vamos a ampliar nuestro repertorio de personajes míticos, que viene a ser algo así como ampliar nuestro guardarropa para poder enfrentar diversos climas y algunos incluso no fácilmente predecibles. Ya tenemos a Edipo queriendo buscar la verdad a cualquier precio, a Hércules con sus infatigables trabajos, a Sísifo emprendiendo algo que nunca puede alcanzar o condenado a ello, desde luego a Isis buscando los fragmentos de su amado por todo lo alto, por todo el alto y bajo Egipto. Y en este caso, pues tendremos a Lucio vagando como un animal de carga, encarnando esta paradoja de ser un asno con sensibilidad humana que sirve de contraste para todos los hombres sapientes
que viven solo bajo las pasiones animales. El Asno de Oro es una obra muy particular que vincula nuestra humanidad, nuestra animalidad y probablemente también la divinidad en un solo texto, en un solo cuerpo. Esta es la historia en la que estaremos nosotros meditando, con la que estaremos conviviendo y en la que te invito a desayunar, comer y cenar acompañado de un adorable burro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el curso como tal, de, digamos, el temario o el programa que he pensado para esta ocasión, teniendo en cuenta que cada obra que nosotros estudiamos lo hacemos de una forma diferente porque la obra es distinta y en la medida de lo posible, pues tratamos de adaptarnos a la obra más que de adaptar la obra a nosotros. Entonces, en este caso, anticipo que van a tener muchos menos problemas que para leer el Ulises de Joyce. Tranquilos, esto no tiene nada que ver con la complejidad de la lectura del Ulises. De hecho, parecería que la dificultad es un poco la contraria, ¿no? Que nos vamos a topar o vamos a sentir quizás que es un texto que pues es relativamente sencillo y que entonces para qué necesitaríamos un profesor o un curso para el Asno de Oro de Apuleyo. Bueno, esto en parte es verdad, ¿no? Aquí tú lo vas a poder leer con facilidad, seguramente la historia te va a enganchar porque además está escrita para ser leída, no 1% para ser leída y 99% para ser descifrada. No, bueno, aquí el equilibrio es distinto, entonces muy probablemente te pueda gustar, la vas a seguir, tampoco quiero decir que sea como los cuentos de la pequeña Lulú, pero sí tiene un grado de dificultad. Pero en realidad, el primer lector del Asno de Oro no se da cuenta de esto, sino hasta el final de la obra. Y es ahí cuando uno repara y dice, ah, caray, a mí se me hace que aquí había gato encerrado, pero para eso tienes que llegar al final. Y esa va a ser una de las particularidades de, el mito que vamos a estudiar en esta ocasión, porque vamos a necesitar haber leído la obra para luego irla releyendo y comentando libro por libro. Entonces, bueno, digamos que todo escritor tiene a su lector ideal y yo como profesor también tengo a mi alumna ideal, que es la que yo me imagino o el que yo me imagino o el que yo querría tener, y en este caso pues sería alguien que ya hubiera leído El Asno de Oro. Me van a decir, bueno, Pedro, ¿por qué no nos dijiste que lo hiciéramos en las vacaciones? Pues por dos cosas. Primero, porque no se me había ocurrido y porque no tenía desarrollado el curso, como lo expliqué al principio. Y por otro lado, porque quizás tampoco sabía quiénes realmente lo iban a tomar, ni si lo iban a leer. Y además creo que probablemente se nos iba a olvidar a una serie de cosas importantes, de tal forma que vamos a leerlo en esta ocasión de cabo a rabo en las primeras sesiones del curso. Estoy hablando de 3 semanas a partir de ahora que tienen para leer 300 páginas aproximadamente. Se pueden saltar la introducción sin ningún problema, porque de hecho la vamos a ver en el curso. Entonces, si están muy apurados de tiempo, sáltense la introducción. Son 11 libros y váyanlos leyendo aprovechando la parte en la que yo voy a ir haciendo, digamos, la contextualización de la obra. Y una vez que ya ustedes la hayan leído, vamos a releerla, lo cual ya supone un experimento bastante interesante, porque en poco tiempo vamos a hacer una segunda lectura, pero para la cual vamos a precisar de la primera. Evidentemente, pues podrías no hacer ninguna de las dos. Eh, pero el problema es que si no leen El Asno de Oro en estas 3 semanas, muy probablemente en el comentario que yo haga del primer libro de esta obra,
te voy a echar a perder la lectura. No hay otra forma de hacerlo, ya le di 20,000 vueltas y tiene que ser así. Entonces, en esta ocasión, ustedes tienen, digamos, 3 semanas para leer los 11 libros de las Metamorfosis de Apuleyo o del Asno de Oro. Y bueno, pues después vamos a hacer la relectura, yendo a veces libro por libro y en otras ocasiones vamos a tomar, digamos, 2 libros según sea el caso. Hay algunos libros que ameritan 2 horas, hay otros que los podemos ver, pues no sé, 2 libros por sesión. Ya les iré yo diciendo en qué ritmo va a ir nuestra relectura, pero bueno, esta es la característica de este curso que hasta ahora pues no habíamos nosotros hecho de esta manera. Por otro lado, no vamos a tener el problema de que unos tienen una versión y otros tienen otra o una traducción distinta, porque pues les he enviado ya el PDF en donde viene la traducción de Gredos, que por cierto está disponible en Kindle, pero pues entiendo yo que hay muchas personas que no les gusta leer en la computadora o en el aparato, el dispositivo electrónico, y entonces pues quieren tener algo, digamos, más físico. La edición de El Asno de Oro en Gredos se encuentra en este momento descatalogada. Entonces no se puede encontrar a menos que sea un libro usado y además pues suelen ser muy caros. Yo lo compré hace mucho tiempo y por eso lo tengo aquí, pero ya tiene un buen rato de que el libro no se puede conseguir nuevo. Eh, Hace poco supe que Gredos está por sacar, no, de hecho ya la sacó, una colección de clásicos en puestos de periódicos. Eso es algo que Gredos ha venido haciendo últimamente. Gredos junto con la Alianza Editorial son las casas más importantes en estudios clásicos y bueno, de un tiempo a esta parte Gredos ha querido, digamos, acercarse un poco más a la gente. En ese sentido, ha sacado muchos libros en ediciones que solamente se venden en puestos de periódico. Y va a salir una de los clásicos en donde va a estar el Asno de Oro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tampoco lo van a sacar en la anterior, sino nos van a hacer ir al puesto de periódicos y pagar, pues quizás cuando salga ese volumen, que habrá que estar atentos, y si no, pues tener toda la colección, que yo creo que valdría muchísimo la pena, sobre todo a los que les gusta tener colecciones de libros. Bueno, la próxima semana vamos a empezar con el primer tema, que es Apuleyo y su tiempo. Obviamente, y aquí tomamos algo de lo que platicábamos de Dilthey, de esta hermenéutica entendida como reconstrucción, pues evidentemente es muy importante tratar de conocer lo más posible de un autor y de su obra antes de interpretar una de ellas, que es en este caso las Metamorfosis o el Asno de Oro. Máxime cuando esta obra se ha visto desde una de sus distintas lecturas como una obra autobiográfica. Entonces, pues nos va a interesar saber quién fue Apuleyo, de dónde podemos nosotros saberlo, qué elementos podríamos nosotros buscar en distintas obras escritas por él o de lo que otros dijeron de Apuleyo para tratar de hacernos una idea de a quién estamos leyendo, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno, también vamos a ir contextualizando esto desde el punto de vista histórico, lo cual va a suponer no hacer un estudio muy profundo, pero por lo menos tener una idea de lo que fue la Roma imperial del siglo II de nuestra era, que pues a grandes rasgos coincidió con la mayor expansión del imperio, pero también con una serie de rasgos que ya anunciaban una decadencia moral, religiosa, espiritual, en fin, de diferentes maneras, y que, bueno, también vamos a ver claramente en este material. Desde luego también es interesante entender que Apuleyo es parte de una tradición de literatura que había leído
los clásicos y que luego él terminaría por convertirse a través de esta obra en ello, y uno de los grandes debates acerca de a qué género podría corresponder esta obra. ¿Es realmente una novela? ¿Es un romance? ¿Cómo deberíamos nosotros de entenderla? Y dentro de los distintos contextos en los que vamos a estar abrevando, probablemente el más importante o al que le vamos a dedicar más tiempo en este caso es al contexto religioso, eh, religioso y cultural, porque esta obra en particular tiene mucha relación con la historia de las religiones y con un tipo de religiosidad que antiguamente, que se conoce actualmente y que antiguamente también se llamaban cultos mistéricos. Estos misterios o cultos mistéricos es un tema que ha fascinado a los historiadores de la religión porque pues nos hablan de una religión o de una religiosidad que es muy diferente de la que nosotros hemos podido conocer a través de la Ilíada, la Odisea, las tragedias, lo que sabemos de la época clásica, que es evidentemente mucho, y que pues tiene un toque mucho más parecido a cuestiones actuales o modernas. La religión que nosotros conocemos a través de los textos homéricos y de algunos elementos arqueológicos, que evidentemente no es mucho lo que podemos saber si no tenemos documentos como tal, de la época homérica y luego ya de la clásica, en donde vaya que sí tenemos elementos para hacernos una idea de la religión de los griegos, pues era una religión básicamente cívica, era una religión de carácter público y más bien orientada a lo social que a lo que nosotros llamaríamos espiritual. Entonces, se acordarán que básicamente estaba centrada en el sacrificio, generalmente de un animal, que podía ser un toro, que podía ser una cabra o que podía ser una oveja, dependiendo al dios al que se quisiera propiciar o diosa que se quisiera propiciar, y en el que participaba un colectivo en una fiesta en donde llegaba el momento culminante de hacer el sacrificio. Se hacía de tal manera que todos fueran parte de él y por lo mismo nadie se sintiera culpable de ello. Entonces, pues se degollaba el animal y luego se comía la carne de este animal y los huesos y la grasa se ofrecían a los dioses. Esto porque, según la historia entre Prometeo y Zeus, se acordarán que en este juego de ingenios, Prometeo trata de engañar a Zeus y de darle al ser humano la mejor parte, y entonces se queda con el paquete de la carne maciza y le da a Zeus, o los dioses se quedan con los huesos. Al final, Prometeo parece que no engañó a Zeus, y entonces los dioses se quedaron con aquello que les corresponde por su naturaleza, que son los huesos, y los seres humanos pues nos comemos la carne maciza porque nosotros también nos vamos a podrir y porque tenemos humedad y porque somos seres mortales. Entonces, estos sacrificios eran normalmente públicos y se hacían como parte de alguna festividad en la que participaba la polis. Normalmente las distintas ciudades griegas tenían sus dioses o sus diosas, eran casi siempre locales. Recordarán que las genealogías de los dioses en buena medida, o al menos desde una lectura, pues tienen que ver precisamente con enlazar a unos dioses con otros y en ese sentido ir conformando una unidad en torno primero a lo que fue Grecia y después, ya con la llegada de Alejandro Magno, en la época helenística, cuando él muere, pues va a darse una transformación de todo ese mundo mediterráneo y convirtiéndose en un mundo cada vez más cosmopolita, en donde los intercambios comerciales van a ser cada vez mayores, van a llegar a más regiones, donde se va a necesitar hablar, digamos, una lengua común, que era un tipo de griego, que llamamos el koiné. Y bueno, pues a partir de esto, que vendría a ser una especie del inglés de nuestra época, se daban todos estos intercambios
y dentro de ellos estaba, desde luego, el elemento religioso. Bueno, pues uno de los fenómenos más llamativos y sobre todo para aquellos que venimos de un contexto cristiano, asumo que independientemente de nuestra confesión espiritual o no, pues todos venimos de una cultura tal, es el sincretismo que se dio en esa época. En la medida que primero se expandió la cultura griega, como lo acabo de explicar, y luego la cultura helenística, pues en la medida que se fue ampliando ya, digamos, el Imperio Romano e incorporó a Egipto como su gran granero, etcétera, pues se fueron encontrando con los dioses y las diosas de otras localidades. Pero los romanos no pensaban, y es parte del pensamiento politeísta o de la religión politeísta en general, no pensaban que tenían el conocimiento absoluto de la verdad trascendente, ni mucho menos. Y cuando llegaban a estos lugares y se encontraban con dioses o con diosas, lo que normalmente hacían era tratar de relacionarlos con los suyos. Entonces, en esta época lo que vamos a encontrar es que hay un sincretismo religioso en donde se van yuxtaponiendo dioses y diosas de un lugar con otros, porque la idea no es, o no era la de los griegos ni la de los romanos, de tener guerras religiosas, ¿verdad? Sino que como todos pues tenían un conocimiento, digamos, parcial y limitado de ese trascendente, pues era muy fácil establecer que a lo que tú le llamas Zeus, pues yo le llamo Júpiter, y a lo que tú le llamas Isis, probablemente yo le llamo Atenea, y probablemente a lo que tú le llamas. Y entonces esta época se caracteriza por todo este fenómeno, que por cierto es tan parecido a lo que estamos viviendo actualmente. Probablemente el único lugar donde a los romanos no les funcionó mucho esto, pues fue precisamente en Judea, porque allí había un monoteísmo y para los judíos y luego para el cristianismo, pues era una verdadera blasfemia, ¿verdad? Pensar en comparar a Yahvé con Júpiter o con Zeus. Y bueno, pues esto también viene a explicar las dificultades con las que allí se toparon en términos religiosos. Los romanos eran muy prácticos y no querían tener problemas religiosos, por eso es que en buena medida hacían este sincretismo. ¿Para qué queremos problemas con aquellos lugares que vamos dominando y ocupando? Sí, es muy fácil relacionar los dioses de un lado y del otro y además traérmelos yo si me parecen interesantes. Entonces, eso no sucedió así en Judea y evidentemente por eso era una verdadera pesadilla para los romanos dominar esa región. Y bueno, las dificultades que tuvieron con una religión que se oponía a ese sincretismo y que los romanos veían básicamente como un peligro, no en términos espirituales, sino como una cuestión amenazante en términos del Estado. A ellos les parecía sospechosos pues, esos grupos que no querían hacer este tipo de equivalencias religiosas, porque además quedaban un poco al margen de la sociedad y de la polis. De tal forma que, bueno, así fue como se dio el sincretismo religioso y así es como también las sectas del cristianismo empezaron a ser perseguidas y también explica todos los mártires y demás cuestiones. Bueno, en este contexto es que se van a dar estos misterios. La palabra misterio nos llega a nosotros del latín mysterium, pero viene a su vez del griego mysterion, y esta palabra viene a su vez de mistés, y mistés quiere decir iniciado. Entonces, cuando hablamos de los antiguos misterios, estamos hablando de una serie de iniciaciones que se llevaban a cabo y los mistés eran aquellos que habían sido iniciados dentro de ese culto, digámoslo así. La relación entre la palabra misterio y lo secreto viene en buena medida de que algunas partes, lo fundamental de esas iniciaciones, tenía que mantenerse en estricto secreto y no se podían revelar. Algunos
filólogos dicen que la palabra misterio viene de mio, que es una raíz indoeuropea que quería decir originalmente cerrar los ojos o cerrar la boca. De aquí vienen luego palabras como mudo, mutis, murmurar, ¿no? Que tienen que ver con un secreto, con algo que no se puede revelar. Entonces, en estos misterios había cosas que no se podían compartir y debió de haber sido algo muy importante, incluso para aquellos que después se convertían al cristianismo, porque aparentemente tampoco lo revelaban, incluso cambiando de religión. Entonces, eso es lo que ha pues, fascinado, como les decía, a los historiadores de las religiones. Y este mito en particular, esta obra que vamos a estudiar, pues tiene una relación muy estrecha con esos misterios y nos va a permitir conocer otro ámbito de la religión o de la religiosidad de aquella época, que ciertamente es mucho más cercana a nuestra sensibilidad moderna, al mismo tiempo de que por otra parte es también muy diferente. Estas religiones ofrecían algo que en ese momento era muy importante y que va a convertirse en un punto focal, y es el tema de la salvación. Todas de una o de otra manera, aunque no sabemos en qué términos exactamente, pero ofrecían una salvación para el que participaba en esos misterios. Acuérdense que en general en la religión griega clásica, ¿no? Hay un Hades y los muertos se convierten en Eidolon y son como fantasmas ahí en un lúgubre inframundo, y pues da igual si te portaste bien, si te portaste mal, si hiciste una cosa o si hiciste otra. Esto en esta época ya no era tan así o no lo era para aquellos que participaban en estas iniciaciones, que no eran la religión, digamos, para todas las personas. Estas eran privadas, eran secretas y además había que pagar para ser iniciado en estos cultos. Bueno, pues el Asno de Oro no solamente es una joya en términos de la literatura, porque es la única novela latina que nos ha llegado completa hasta nuestros días. Existe también dentro de la novela latina el satiricón de Petronio, pero no nos ha llegado completa. La única completa es el Asno de Oro, pero no solamente es una joya en términos de literatura, sino también porque este es el documento más extenso, eh, hasta cierto punto preciso, en el que nosotros podemos basarnos para conocer un poco más de lo que era esta religiosidad. Los cultos mistéricos fueron muchos, se desarrollaron en distintos lugares. Algunos estaban relacionados con Orfeo, y son entonces las iniciaciones órficas. Otras tenían que ver con Dionisio. Otros eran los eleusinos, relacionados con Deméter y Perséfone. Los mitraicos, que ahí es donde entra el dios iraní Mitra y el famoso Taurobolio. Los de Atis y Cibeles, los de Esculapio. Pero bueno, los que nos van a interesar particularmente son los de Isis, que fueron muy importantes en Roma y son los que tienen una estrecha relación con el Asno de Oro. Bueno, brevemente les platico un poco de los siguientes temas. El libro 1 lo vamos a ver en una sola sesión porque es muy importante, y allí viene el misterioso prólogo de la obra, que no es misterioso hasta que la terminas, o probablemente igual la terminamos y no sé si hicimos o no la relación. Bueno, en dado caso le vamos a dedicar una sesión, y además vamos a ser introducidos a una de las muchas historias insertadas que encontramos dentro de la novela. Esta es una novela en donde hay, digamos, el 60% o más de la obra son historias insertadas, cuentos que se van contando dentro de la misma narrativa de la novela. Y esto tuvo una gran influencia tanto en el Decamerón de Boccaccio como en los cuentos de Canterbury de Chaucer, y vamos a ir viendo aquí ya las primeras de estas narrativas.
Los libros 2 y 3 los vamos a ver seguramente en una sesión. Ya para entonces habrá ocurrido la metamorfosis y vamos a entrar en la parte medular del Asno de Oro en los libros 4, 5 y 6. Estos libros los vamos a ver cada uno en una sesión porque aquí es donde encontramos pues el cuento insertado más largo y más bello de toda la obra, que es el mito de Cupido y Psique o de Eros y Psique, si quieren los nombres griegos, aunque en este caso probablemente lo más apropiado sería utilizar Cupido y no Eros, pero bueno, para el caso creo que da lo mismo. Y bueno, si antes definí el mito como una historia muy importante, podría ser debatible que el Asno de Oro, porque no es tan conocida y aunque ha tenido una enorme influencia, pues quizás no alcance la categoría de mito, pero el que sin duda, desde cualquier definición de mito que quisiéramos tomar, lo es esta historia insertada, que como les decía, es probablemente, o al menos desde mi punto de vista, la más bella de la mitología griega y una que desde luego les va a resultar inolvidable. Así como el Ulises de Joyce, mucha gente llega al final con ganas de leer el monólogo de Molly. Bueno, pues generalmente el Asno de Oro de Apuleyo se lee porque se quiere conocer el mito de Cupido y Psique, o de Eros y Psique. Este material fue la inspiración para un curso que yo di hace mucho tiempo y también durante mucho tiempo, que titulé El amado del alma, que estaba basado en un trabajo de Jean Houston, una conocida autora norteamericana, que escribió un libro que se llama The Search for the Beloved. Y Jean Houston, pues lo que tenía era precisamente una escuela de misterios, le llamaba Mystery School, creo que ya no existe, y lo que hacía ella era hacer, digamos, un revival de estas iniciaciones de esta religión mistérica, tomando los mitos como una especie de iniciación con todos los conocimientos encriptados o secretos que esto pudiera significar, y haciendo una especie de psicodrama, ¿no? Por medio de ejercicios psicológicos, espirituales muy complicados y algunos muy fatigosos, que en alguna ocasión yo hice y que algunos de ustedes también vivieron conmigo. Bueno, pues yo seguí algún tiempo esta forma de entender los mitos. Eso ya no lo hago, pues desde que me vine a vivir a España hace 10 años, la primera vez, que luego regresé a México y demás, pero cuando vine la primera vez me di un año sabático que me permitió darle un giro a mi carrera y entonces tomé una ruta, digamos, más académica, y hoy me parece que el trabajo de Jim Houston pues sería demasiado, digamos, New Age como para mi sensibilidad actual. De todas maneras, ahí está y en cierta forma lo vamos a retomar, no vamos a tirar todo a la basura, ni mucho menos. Hay cosas que son interesantes y valiosas y creo que están, que pueden tener un sustento dentro de lo que es el texto, su mentalidad y demás. Otras creo que no. Pero bueno, al margen de corregirme, porque efectivamente el que me equivoqué en dado caso fui yo, eh, el mayor error eh, es algo que pues no nada más le ha pasado a Jim Houston y que no nada más me pasó a mí, sino que ocurre con mucha frecuencia. Es el de tratar de comprender este cuento mito, o mito cuento, tiene características de las dos, al margen de la obra en donde está escrito. Y creo que este es el error hermenéutico fundamental. Lo cierto, creo yo, es que no se puede entender ni el Asno de Oro sin comprender el mito de Cupido y Psique, y tampoco vamos a entender realmente ese cuento si no entendemos el Asno de Oro. Es decir, son dos cosas que están relacionadas y esto solamente se capta si estudiamos la obra en su conjunto y no tomamos una parte de ella porque es la que nos parece interesante y nos olvidamos de todo lo demás. Bueno, esto está justamente a la mitad del libro. Después continúan las aventuras y las andanzas del burro y Cárite en los libros 7 y 8, en los 9 y 10 que vamos a ver también en conjunto.
aparecen las historias, digamos, picarescas o picantes que le dieron pues tanta importancia al libro en su momento y sin las cuales probablemente no se hubiera salvado a Puleyo hasta nuestros días. Así que también eso se lo debemos al burro, sin albur, pero bueno, sí con alusión. Bueno, pues ahí están las historias picarescas y de adulterio. Estos libros nos van presentando también un mundo cada vez más degenerado y un fenómeno que está muy relacionado con algo que vivimos actualmente, que es el tema de las sectas, que evidentemente ya existían en la antigüedad y que creo que aquí la obra nos va a dar pie para hacer algunas extrapolaciones con cosas que estaremos viendo. No me cierro a hacer comentarios sobre la obra que no sean la hermenéutica formal, pero intentaré distinguir claramente una cosa de la otra. Pero ciertamente en este caso, por ahí vamos a hacer algunos excursus y nos vamos a salir de la hermenéutica así muy puntual, porque además mucho de la obra se entiende como tal fácilmente, para hacer relaciones con otras cosas sin que eso signifique que esa era la intención de la lectura o el mensaje y demás. Y bueno, vamos a terminar ya con el famoso libro 11, que se conoce también como el libro de Isis, con el que concluye la historia y con el que empieza el misterio sin resolver, que me atrevería a decir que es casi tan grande como el del hombre de la gabardina. Entonces, llegando a este punto, muchos lectores sienten como que esto lo escribió otra persona. Van a notar que hay un cambio en el último libro en relación al resto de la obra. Algunos piensan que esto es porque la obra no tiene unidad o porque realmente el último libro lo escribió otra persona, pero creo yo que más bien lo que pasa es que ahí es donde nos empezamos a sospechar que probablemente nos saltamos o no entendimos muy bien la lectura que hicimos o que este libro es uno de esos que está hecho para leerse dos veces. Yo soy de la idea, claro que es una impresión, digamos, muy particular, de que es mejor leer un libro dos veces que leer 20 libros solamente una vez. Realmente el aprovechamiento de una lectura tiene que venir y el verdadero placer, me atrevería a decir, está siempre en la relectura y este libro está hecho para ser releído. Y sin esa relectura probablemente nos vamos a quedar en una capa muy superficial. Vamos a ver también cómo el autor no solamente va a tomar elementos de la mitología griega para darle un sentido particular en relación a la obra que está escribiendo, sino como también lo va a hacer de otras mitologías, como ya había adelantado, en este caso la egipcia, y los va a utilizar con una inflexión particular. Entonces, cuando hacemos el estudio hermenéutico de la obra, no estamos queriendo conocer directamente ver los dioses, los nombres, los atributos. Eso es, digamos, secundario. Nos interesa más, desde luego, teniendo en cuenta ese conocimiento, cómo lo está utilizando el autor y cuál es el mensaje que quiere transmitir con eso. Y cuál es el mensaje que nosotros después nos vamos a apropiar a partir de ello. Y bueno, pues para terminar, el mito no termina con la obra, ¿no? Sino con todo aquello que ha generado, con su repercusión. Y a esto es en lo que vamos a terminar, que es la recepción del mito. Este es otro término que también vale la pena tener en cuenta. Entendemos por recepción la forma en la que el mito va a ser interpretado en distintos lugares y en épocas diferentes en relación al lugar en donde se gestó. Aquí no estoy hablando de una interpretación en términos formales, hermenéuticos, sino estoy hablando más bien del uso o de la apropiación que se hace en una determinada época de un mito y para qué se utiliza. Evidentemente, por ejemplo, en un siglo como el siglo XX, que es el siglo de la psicología, pues los mitos van a ser sujetos de una recepción psicológica. Y esto es inevitable en cada una de las épocas, porque evidentemente nosotros formamos parte de ellas y como tal, pues hacemos una lectura que tiene que ver con la época en la que la hacemos.
Entonces, esto nos ofrece un recorrido muy interesante en donde lo vamos haciendo a través de las distintas formas en las que el mito ha sido recreado o adaptado a través del tiempo. Entonces, los que gusten de la historia del arte, pues aquí nos vamos a dar un banquete, sobre todo en el caso del mito de Cupido y Psique, porque evidentemente hay muchísimas obras, tanto en la escultura, la de Antonio Canova, por ejemplo, o muchísimas pinturas en donde se va a ir representando. Aquí no estamos haciendo historia del arte ni iconografía. Lo que estamos haciendo es estudiar el mito a través del tiempo y ver cómo ha sido recibido en diferentes épocas y en distintos lugares. Bueno, pues no solamente en las artes plásticas, sino también en la literatura ha habido recreaciones importantes del Asno de Oro. Hay una que para quienes ya hayan leído la obra o tengan tiempo y quieran, veremos probablemente en su momento, que es una novela escrita por Lewis, que se llama en inglés Till We Have Faces, en español está traducida como Mientras no tengamos rostro, que es una recreación del mito de Eros y Psique. Y hay otra que acaba de salir, muy interesante, del Asno de Oro, que pues evidentemente ahora es muy importante por una temática que ciertamente maneja la obra, pero que ahora tiene una enorme repercusión. Bueno, este es un libro adaptado, no es una recreación, es de Peter Singer, se llama así tal cual, El Asno de Oro, y bueno, pues es eso, una adaptación, pero con un sesgo que va en relación al trato y al maltrato de los animales. Este es un aspecto también, o un filón y muy interesante de la obra, que está en el texto y que obviamente interesa muchísimo en nuestra época y ha ameritado entonces una adaptación para darle al Asno de Oro también este elemento en relación al trato y maltrato de los animales. No tengo prevista, digamos, ninguna suspensión por días festivos. Recuerden que por su inscripción pueden ustedes unirse a la clase que ustedes quieran de lunes, martes y miércoles. Tienen también derecho, si no pueden estar en una clase, ni reponerla en esa semana, de una grabación por mensualidad. Y los grupos pues son en los horarios de lunes, martes y miércoles de 11 a 1 en México y de 6 a 8 en España. Bueno, pues no me queda más que desear que sea también un viaje rico en aventuras y descubrimientos y que a pesar de mis traumas, pues no sea el último que realicemos. Y voy a terminar, si me lo permiten, con un fragmento de una oda del poeta John Keats, escrito en honor a Psique, y que dice así: Oh tú, la más brillante, ya es tarde para votos antiguos, muy tarde para liras devotas y entusiastas, cuando sagrados eran los bosques encantados y sagrados el aire, el agua y el fuego. Incluso en estos días, tan alejados de ofrendas jubilosas, tus alas refulgentes, batiendo entre los pálidos seres del Olimpo, veo y canto inspirado tan solo por mis ojos. Déjame ser, entonces, el coro que te cante en las horas de la noche. Tu voz, tu laúd, tu flauta, tu incienso dulce que exhala el incensario que ligero oscila, tu santuario, tu bosque, tu oráculo, tu ardor de profeta de pálidos labios que ensimismado sueña. Bueno, vamos a dejarlo de este tamaño y pues preguntas, comentarios y aquí detengo.